Hola amigos, amigas. El año pasado se conmemoró el primer centenario de la muerte de Franz Kafka, uno de los escritores más importantes del siglo XX, de eso no hay duda, e incluso para algunos el más importante. En este vídeo vamos a hablar de su obra y de algunas ediciones y traducciones que vale la pena considerar. Soy Carlos y esto es Editar y Traducir. Bueno, y como en otros vídeos, vamos a arrancar con un esquemita que he preparado, una cronología que he preparado. No la he preparado para este vídeo, la preparé para un directo que hicimos por Instagram el escritor Samuel Peñalver y yo en diciembre pasado, justamente para conmemorar el aniversario de Kafka. Y para este vídeo yo la he retocado un poquito, ¿no? Pero bueno, la he compartido en Instagram en alguna ocasión. Aquí la he revisado un poco para el vídeo, ¿vale? Entonces, yo creo que lo mejor va a ser que a través de la vida de Kafka, de la cronología de su vida, de manera resumida, veamos también la cronología de sus obras, porque eso nos va a valer para luego comentar las ediciones que tenemos disponibles de su obra, y para entenderlas también, para entender su contexto. Entonces, bueno, se puede resumir la vida de Kafka, se puede decir que la vida de Kafka se extiende en un horizonte de 40 años, 41 años más bien, ¿no? Desde su nacimiento, que fue en 1883, hasta su muerte, que tuvo lugar, me parece que en junio o en junio de 1924, a un mes o poco antes de cumplir los 41 años. Digamos que tuvo una vida relativamente corta como escritor. Bueno, Kafka nació en 1883 en Praga. Su lengua materna, su lengua de origen era el alemán, aunque pudiera saber algo de checo, que era la lengua mayoritaria en la Praga de su época, pero también había una comunidad importante de habla alemana. Bueno, Kafka estudió Derecho y digamos que se graduó en 1933 y lo más interesante de este periodo es que conoce a el que sería el gran amigo de toda su vida, Max Brod, que además a su muerte sería su albaceas literario y además el primer editor de sus obras, muerto Kafka. Antes de la muerte de Kafka, Kafka tenía otro editor, pero muerto Kafka fue Max Brod el que asumió esta figura. Y eso es muy importante, lo vamos a ver para entender, va a tener un impacto sobre las ediciones disponibles, ¿no? Y ya lo veremos. Entonces, digamos que en esta cronología vais a ver que yo he dividido, he dividido y he resaltado en colores algunos periodos que son claves en la vida de Kafka en cuanto a su producción literaria, ¿no? Entonces, distinguimos un periodo formativo, que yo he destacado en rosa, pero si pasamos la página, vemos unos periodos resaltados en azul, que son, en concreto, 3 periodos, que son periodos que yo llamo de estallido creativo de Kafka. O sea, Kafka tenía ciclos de extraordinaria creatividad y ciclos de muy baja productividad y además de mucha inseguridad. Entonces digamos que eso es interesante tenerlo en cuenta, por eso lo he destacado en estos esquemas. Pues vamos al primero. Entonces, hay un periodo formativo que se extiende más o menos entre 1904 y 1909, según tengo yo aquí indicado, en el cual Kafka escribía al mismo tiempo que trabajaba. Kafka, como he comentado, se tituló de abogado y empezó a trabajar en una empresa de seguros, Instituto de Seguros se llamaba. Se llamaba, por aquí lo tengo, Instituto de Seguros para Accidentes de Trabajo. Empecé a trabajar en esa empresa en 1908, pero ya digo que venía escribiendo desde, bueno, por lo menos desde 1907, que haya constancia, porque es a partir de 1907 que se conservan sus cuadernos, donde él anotaba lo que, bueno, incluso borradores de su producción literaria. Entonces, bueno, y comentarios, reflexiones, casi siempre vinculadas a su producción literaria.
Luego, aparte de esos cuadernos, están sus diarios, pero esa es otra historia. Pero estos cuadernos era donde él iba dejando toda su producción literaria. Y ya veremos que algunas de esas cosas que escribió en los cuadernos se publicaron y otras no. Se publicaron después de su muerte. Bueno, digamos que eso lo que nos permite es establecer que a partir de, bueno, muy pronto, digamos posiblemente en 1907 como poco, empezó a escribir. Y empezó a escribir varias cosas. Tenía en esos años, intentó escribir una novela que la titulaba Descripción de una lucha. Descripción de una lucha. Que es un nombre un poco extraño. Y bueno, no sé si demasiado conectado con el asunto de la novela. Hay que decir que nunca la terminó, esa novela, que lo que tenemos de ella es porque quedó justamente en esos cuadernos que os comento. Pero sí que llegó a publicar una colección llamada Contemplación, que es una colección de cuentos muy cortos, extremadamente cortos, y a mí me parece que bastante intrascendentes, o sea, no tiene mucha trascendencia. En cambio, en Descripción de una lucha, que luego la conocimos después de muerto Kafka, se publicó, incompleta, pero se publicó, sí que a mí me parece una novela, un proyecto de novela realmente extraordinario. O sea, ahí ya prefigura el Kafka que luego se conocerá por sus obras mayores, por sus obras importantes. Pero Descripción de una lucha, que tuvo dos versiones, la A y la B, es una interesantísima obra, sobre todo la versión B. Es una pena que la que normalmente se publique sea la A, cuando a mí me parece que la B es mucho más interesante. Y es una cosa que yo luego volveré sobre ello, pero quiero recomendaros mucho la lectura de Descripción de una lucha, ¿vale? Entonces, se publicaron algunos fragmentos de esa novela en vida de Kafka, pero no todo lo que había escrito Kafka. Bueno, entonces, eso fue, digamos que ese periodo formativo, digamos que todo esto que escribía Kafka en sus cuadernos era como fogueo, estaba como fogueándose, como experimentando, como formándose como escritor. Luego después llega, pasados algunos años, el primer estallido creativo, que es en 1912. En 1912, bueno, arranca ese periodo creativo con bueno, el hecho de que en agosto conoce a Felice Bauer, que sería su novia durante muchos años, la conoce en ese mes, pero después, en el otoño de ese año, de 1912, en un estallido increíble de creatividad, escribe, uno detrás de otro, La condena, El fogonero y La metamorfosis, o La transformación. La condena es uno de sus mejores relatos, yo lo pondría en mi canon personal, yo lo pondría La condena, que es un relato muy corto, sobre la culpa, sobre el castigo y estas cosas que obsesionaban a Kafka, yo lo pondría en el top 5, en los 5 mejores. Luego después El fogonero, que era el primer capítulo de lo que iba a ser su novela El desaparecido, que luego se publicó incompleta con el título de América, y finalmente La metamorfosis, que últimamente se ha intentado recuperar el título de La transformación, que parece más filológicamente correcto, ¿no? Entonces esto todo fue en el otoño de 1912, en ese estallido de creatividad. Bueno, pues luego viene un bache en el cual no pasan realmente muchas cosas. Entre otras cosas se compromete con Felice Bauer para casarse, pero dura un mes el compromiso, bueno, movidas de ese tipo, y estalla la Primera Guerra Mundial. Y eso lo trastoca todo, pero al mismo tiempo también trae cosas buenas. Kafka no podía pelear en la Guerra Mundial por su salud, porque tenía un físico no apto para la lucha, para el servicio militar. Entonces digamos que como te iba a la Guerra Mundial, pues Kafka vivía con sus padres, era una casa que él la describe un relatito corto llamado Bullicio, que es de 1912, donde dice que ahí no se puede concentrar para escribir, porque está entrando y saliendo gente, la gente grita, los pájaros cantan. Y entonces, en definitiva, no era el mejor sitio para escribir, pero lo que ocurre cuando estalla la Primera Guerra Mundial es que una de sus hermanas ya casada se va a vivir con sus padres,
con los padres de Kafka, a la casa familiar con los padres de Kafka, y Kafka deja la habitación para su hermana, y creo que ya tenía hijos, y se va a vivir al apartamento de esta, en Praga, solo. Entonces encontró, yo creo que encontró la paz que necesitaba para escribir, y eso trajo su segundo periodo creativo en 1914. En ese año, en agosto, inicia la redacción de la novela El proceso, que nunca terminó, pero digamos que ese fue el año en que arranca la redacción del proceso, que es una novela muy importante, y luego escribe La colonia penitenciaria, que sí se llegó a publicar, aunque esto es en 1914 y La colonia penitenciaria no se publicaría hasta 1919, pero digamos que sí que la escribió en ese rapto de creatividad. Y también una historia corta que no se publicó en vida de Kafka, que es titulada El maestro de pueblo, que es, es una obra muy interesante, pero no se publicó en vida de Kafka. Vale, entonces llegamos así a, digamos, los años que siguen, los 2 años que siguen, bueno, se publica La Metamorfosis, pero ya la había escrito, y llegamos al tercer y último periodo creativo de Kafka, en el año 16, que de nuevo ese periodo creativo está vinculado a una circunstancia doméstica, si se quiere, o de intendencia doméstica, y es que de nuevo Kafka tiene un sitio para escribir en paz y soledad. Se va a una casita de una de sus hermanas en la llamada calle de los Alquimistas, que eran unas casas que había construido, creo que el emperador Rodolfo II hacía siglos, para el personal, para los guardias del castillo de Praga, ¿no? Entonces eran unas casitas humildes, pequeñitas, pero bueno, Kafka estaba allí pues muy tranquilo, ¿no? Esa casita, por cierto, se conserva, es como una tienda de souvenirs hoy en día, de souvenirs de Kafka, por supuesto. Entonces estuvo en esa casita de la calle de los Alquimistas, y en esa casita de la calle de los Alquimistas escribió la mayor parte de una colección de relatos que se publicaría después titulado Un médico rural, que os ya voy enseñando ya algunas ediciones. Esa la tenemos en esta estupenda edición de Acantilado, que se publicó el año pasado con motivo del centenario de Kafka, con el traductor Luis Fernando Moreno Claros. Son 14 relatos, de los cuales 12 los escribió en la casita de la calle de los Alquimistas y 2 los había escrito antes. Uno de ellos, un relato muy conocido titulado Ante la ley. Esos los había escrito antes. Son joyas, absolutamente joyas, todos estos relatos. Y luego comentaré con más calma estas ediciones de Acantilado. Pero esta, desde luego, vale la pena. Bueno, entonces, también en ese periodo publicó un par de relatos que a mí me entusiasma, pero que no se publicaron junto con estos, y de hecho no se publicaron en vida de Kafka. Uno de ellos es muy famoso porque se llama La muralla china, o variantes, la construcción de la muralla china, durante la construcción de la muralla china. Bueno, pues ese es muy famoso y ese lo dejó inconcluso. Lo escribió en ese periodo, de la calle de los Alquimistas, pero lo dejó inconcluso y se publicó a su muerte, después de su muerte, me parece que en 1931. Y se publicó en un volumen que se titulaba justamente La muralla china y otros relatos, y en el cual estaba incluido el relato La muralla china, o la construcción de la muralla china, pero además los fragmentos que dejó de un ciclo que tituló El cazador Gracchus, que es magnífico. Bueno, entonces, ese fue el último periodo creativo. ¿Qué pasa entonces? Que en el año 1917 ocurre algo, que es que Kafka tiene un episodio, el primer episodio sintomático de sangramiento, que sería, bueno, de la enfermedad, de la tuberculosis, que finalmente acabaría con su vida. Eso fue en 1917. Con motivo de esa circunstancia, de que el médico le dijo esto es una tuberculosis, y le reveló, bueno, pues no sé si la gravedad, porque estaba empezando en ese momento,
Pero bueno, pero sí, no la gravedad de su estado, pero sí la gravedad de la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad que pues podía tener consecuencias fatales. Y Kafka decide romper su compromiso con Felice Bauer, esta novia que vivía en Berlín y con la que se había estado, bueno, mantenía una relación a distancia, sobre todo por la vía epistolar, ¿no? Entonces, finalmente cancela ese compromiso. A Kafka hay que decir que casi le aliviaba el romper los compromisos que, no solamente con Felice Bauer, sino con alguna otra chica con la cual tenía relaciones. Kafka tenía una relación complicada con el compromiso. Y de alguna manera esto para él fue un alivio. Con motivo de esa manifestación de su tuberculosis, rompe el compromiso y se va, creo que a una casa de campo, a vivir en paz y a escribir en paz. Bueno, entonces, los años siguientes, digamos que tenemos ahora 7 años entre ese momento, el año 17, y el de su muerte en el año 24. Y realmente no hay nuevas, estallidos de producción literaria muy notables, aunque sigue escribiendo, sigue trabajando en su novela El desaparecido, que nunca concluyó. Se publica, por ejemplo, La colonia penitenciaria en el año 1919 y sí que escribe un ciclo de cuentos titulados Un artista del hambre, que es un relato, pero además hay otros relatos, no me acuerdo cuántos relatos de ese ciclo, y Josefina la cantante o El pueblo de los ratones, que es lo último que escribió en el año 24. Digamos que no, estamos hablando de 7 años, que no es un periodo de gran producción literaria, sino más bien es un poco ya el canto del cisne. Bueno, entonces esto es esto es lo que puedo contar de esa perspectiva cronológica de la vida y obra de Kafka. Y quiero recordar y quiero insistir en que entonces esto nos deja con que la producción literaria de Kafka, hay algunas obras que se publicaron en vida del autor y muchas otras que quedaron en los cuadernos o incluso en algunas ocasiones en legajos de páginas sueltas. Entonces, todo eso, cuando Kafka muere, de eso se encarga Max Brod, su gran amigo y albaceas literario. Entonces, Kafka quería que se quemara todo lo que no se había publicado suyo. En vida de Kafka se publicó La Metamorfosis, se publicó El fogonero, se publicó La condena, se publicó Un médico rural, se publicó En la colonia penitenciaria. ¿Qué más se publicó? Que yo recuerde, bueno, no sé, creo, en el año de su muerte se publicó este último grupo de relatos como Un artista del hambre y Josefina, la cantante. Eso fue, pero ya había muerto Kafka, pero fue el año de su muerte, digamos que ya quedó prácticamente para la imprenta, y esto fue más o menos lo que se publicó. Entonces, de lo que se considera que son sus novelas, que son 3, que son básicamente El proceso, que quedó incompleta, El desaparecido, que quedó incompleta, y la tercera novela, a ver si me acuerdo, bueno, ya me acordaré. Tenemos El desaparecido, El proceso y la Metamorfosis, por ejemplo, no se considera novela, se considera relato, a efectos editoriales, a efectos de clasificar la obra de Kafka. Bueno, entonces, digamos que, retomando lo que os estaba contando, es que Max Brod se hace cargo, entonces, de todo aquello, de todos aquellos borradores, de todos aquellos cuadernos, de los diarios, de muchas cosas. Kafka quería que todo eso se quemara. Brod, afortunadamente, no le hizo caso, o sea, no cumplió su voluntad. Y no solamente eso, sino que además intentó recuperar cartas y fragmentos escritos de Kafka como pudo, de las novias a las que había escrito, de cosas que a lo mejor conservaban sus padres, etc. Entonces,
se convirtió en el albacea literario de facto de Kafka y empezó además a editar su obra. Entonces empezó a publicar las novelas que había dejado incompletas, como La Transformación, que me parece que la publicó en el año 25. Bueno, y además, a partir del año 31, que lo he dicho antes, relatos cortos empezando por la construcción de la Gran Muralla China, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es muy meritorio, o sea, es muy meritorio que no quemara las obras de Kafka, es muy meritorio que intentase editarlas y las recuperara de esa manera, pero era un editor un poco chapuzas. También es verdad que en esa época no se editaba como ahora, con los mismos criterios profesionales, ¿no? Con los mismos criterios de crítica textual. Entonces sí que se ha dicho siempre que Max Brod, a ver, por ejemplo, con la novela El desaparecido le puso el título que él quiso, que fue América, porque Kafka, las obras que no terminaba, que no había terminado, no les ponía título hasta que no las terminara. Entonces, aprovechándose de esto, Max Brod le puso los títulos que él quiso. Pero además de eso, al parecer también metió su propia mano en completar pasajes para darle coherencia a eso y poderlo poner en una forma publicable, ¿no? Lo cual hoy en día es una práctica que se consideraría completamente inaceptable. Y posiblemente entonces también, pero no tanto como ahora. Bueno, y además, bueno, pues eso, editó una forma, pues poco, para los estándares modernos es una forma poco profesional de editar, ¿no? Pero bueno, así se conoció la obra de Kafka durante décadas. Hasta que murió Max Brod en el año 68, con lo cual quedan libres, digamos, quedan libres los derechos de Kafka, quedan libres la posibilidad, ¿no?, de abordar por fin una edición crítica de la obra de Kafka. Y ese es un trabajo que asume la famosísima editorial S. Fischer, alemana, pero por razones que no recuerdo ahora, el trabajo se retrasa hasta el año 78. O sea, Brod muere en el año 68, queda el camino libre para que ese Fischer forme un grupo de expertos en la obra de Kafka y de expertos filólogos y expertos en crítica textual para abordar el gran trabajo de una edición crítica de la obra de Kafka. Queda el camino libre, pero por no sé qué motivos, el trabajo no arranca hasta el año 78, se van sacando, digamos, los resultados de ese trabajo, de esa edición crítica, se van sacando por partes y no concluye hasta el año 98. Y entonces, esa fecha, guardadla en la memoria, porque ese es un hito importante, porque las traducciones al español que vale la pena considerar son las que están basadas en la edición crítica de la editorial S. Fischer, no las anteriores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y la primera edición crítica en español, o la primera traducción de la edición crítica en alemán, si se quiere ver de esa manera, yo diría que es una edición crítica en español. Es la que sacó Galaxia Gutenberg entre el año 99 y el año 2003. Y como yo no la tengo físicamente, y además es casi imposible de encontrar, y si se encuentra en el mercado de segunda mano es a precios elevadísimos, pues yo no la tengo físicamente. Pero os voy a enseñar aquí la imagen de esa admirable edición de Galaxia Gutenberg. Salieron esos primeros tomos en el periodo comprendido entre 1998 y 2003. El editor era Jordi Llobet, que a mí me parece un extraordinario editor. O sea, fue el responsable de las notas, de los paratextos que acompañaron la edición, y son realmente da gusto leerlos, y sobre todo da gusto el criterio profesional con que abordó la edición. Por ejemplo, la forma de organizar las obras. Entonces, básicamente, ahora veremos que esos criterios, algunos editores los han adoptado criterios distintos, pero él sí que adoptó el criterio de separar las novelas de diarios, por ejemplo, y de narración. Y la narración, a su vez, que fue el tercer volumen, o sea, narraciones cortas, las clasificó en publicadas en la vida de Kafka, por ejemplo, La Metamorfosis, El Fogonero, La Condena, en la colonia penitenciaria,
Un médico rural, un médico rural se publicó en vida de Kafka. Esas, por una parte, y por otra parte, separadas de ellas, las publicadas de manera póstuma. Entonces, y además reunió un grupo de traductores de primera línea. El más destacado quizás fue Juan José del Solar, que es el responsable de la traducción de la Metamorfosis y de las narraciones publicadas, narraciones cortas publicadas en vida de Kafka. Las novelas las tradujo el gran traductor del alemán Miguel Sáenz, que es considerado aquí en España como el mejor traductor del alemán vivo, y no solamente el mejor traductor del alemán vivo, sino el mejor traductor del alemán que ha vivido, ¿no? Prácticamente. Y entonces Miguel Sáenz, que está muy mayor pero todavía vive, fue el responsable de traducir las novelas. O sea, las novelas que son... A ver si lo digo una vez, porque es que de pronto he tenido este lapsus que se me han olvidado los títulos de las 3 novelas de Kafka, lo cual es realmente imperdonable. Tenemos... Ah, coño, claro, es que se me olvida una de las más importantes. Está El Desaparecido, o América, está El Proceso, famoso, está El Castillo, una larga novela que dejó inconclusa también a su muerte. Y el traductor de estas 3 novelas para la edición de Galaxia Gutenberg fue Miguel Sáenz. El de las narraciones más cortas publicadas en vida, Juan José del Solar, y luego un grupo de editores, Joaquín Parra, entre otros, que se ocupó de todo lo demás. Es decir, de los fragmentos no publicados, de las narraciones, bueno, las narraciones no publicadas en vida de Kafka casi todas están en los cuadernos, en los fragmentos, que tradujeron entre Juan José del Solar, Joaquín Parra y algún otro. Adán Kodaxis, creo que se llama. Ese es el grupo de traductores estrellas de la edición de Galaxia Gutenberg. Entonces digamos que tenía un estupendo editor responsable de las notas y está muy anotada, luego un buen grupo de traductores y luego un buen criterio de clasificación de las obras. Es para mí la primera referencia. Digamos que no se consigue, pero la buena noticia es que luego se ha ido recuperando en otras ediciones. La primera de ellas es la que yo sí tengo, que es la misma, solamente que la publicó Aguilar en estos volúmenes, que aquí son 3 volúmenes. Aquí tengo el primero, este es el segundo, y por aquí tengo el tercer volumen. Y básicamente lo que yo creo que las obras es lo mismo, o sea, son las mismas traducciones, las mismas notas de Jordi Llobet, el editor, solamente que yo creo que se agrupan de una manera ligeramente distinta. Entonces tenemos en el volumen 1, tenemos las novelas, y no sé si hay alguna otra cosita. Sí, tenemos las novelas y las obras publicadas en vida de Kafka. Por ejemplo, lo que Acantilados ha publicado de manera separada, lo tenemos, que es esta colección de 14 historias de un médico rural, perdón, esta era el que quería enseñar. Un médico rural, 14 historias, aquí está en este volumen. Y esta, en la colonia penitenciaria, que también se publicó en vida de Kafka, está en este volumen. Novelas y narraciones publicadas en vida de Kafka. Mientras que en el volumen 2 están los escritos póstumos. Bueno, y las notas al final, y el aparato de notas es admirable, todo lo que se aprende leyendo esas notas sobre la vida de Kafka. Bueno, entonces digamos que esto puedo decir de esta reencarnación de la edición de Aguilar, a la Galaxia Gutenberg. A diferencia, esta ya no se vende, o sea, ya no está en catálogo de la editorial, digamos que no será Aguilar, pero puede ser RBA, que creo que heredó los derechos del fondo de Aguilar, pero no está en el catálogo. Entonces, se puede conseguir en el mercado de segunda mano. A diferencia de Galaxia Gutenberg, esta sí se encuentra en el mercado de segunda mano y yo creo que vale mucho la pena. Si os podéis hacer con ella, vale mucho la pena. Y si no, hay un plan B. Y el plan B es que en la colección de Bolsillo ha ido publicando una gran parte, si no toda, la edición de Galaxia Gutenberg.
Lo que pasa es que en otro formato. Entonces, os voy a enseñar que en el año, me parece que el año pasado, si no estoy equivocado, De Bolsillo sacó esta que os voy a enseñar aquí, que es la edición limitada de la obra completa de Franz Kafka. Creo que son 9 volúmenes. Exactamente, 9 volúmenes. Yo no la tengo físicamente porque ni era buena idea comprarla porque es redundante con la que ya tengo de Aguilar, porque de nuevo tenemos aquí las mismas traducciones e incluso notas de las mismas notas del editor Jordi Llobet, solamente que presentadas, empacadas de una manera un poco distinta. Entonces ya tenemos en estos 9 volúmenes. Pero lo que sí he podido ver es a través de las muestras de Kindle en Amazon, he podido revisar al menos qué contienen. Entonces, bueno, podemos repasarlo rápidamente. Entonces tenemos aquí el primer volumen, que lo veis aquí, es el de aforismos. Aforismos yo creo que son extraídos básicamente de los diarios de Kafka. Son pues frases muy cortas, pensamientos si se quiere, extraídos de los diarios, si no estoy equivocado. Yo no es una parte de la producción literaria de Kafka con la que yo esté familiarizado. Luego tenemos la Metamorfosis, que si no estoy equivocado sería la traducción de Juan José del Solar, que es la de Galaxia Gutenberg. En este volumen, El silencio de las sirenas, están escritos y fragmentos póstumos, que sería lo que correspondería al volumen 2 de la edición de Aguilar, y aquí encontraríamos, bueno, pues yo esperaría encontrar aquí Descripción de una lucha, esa novela incompleta de la que os hablé al principio, aunque me parece que no tiene las dos versiones. Aquí, por ejemplo, tenemos la versión A y la B. Creo que en este volumen de Bolsillo solamente presentan la versión A, si no estoy equivocado. Tenemos la construcción de la muralla china, en fin, tenemos todos esos relatos póstumos que nos explicaron la vida de Kafka. Luego tenemos El proceso, aquí de nuevo es la traducción de Miguel Sáenz. El castillo, lo mismo, novela incompleta, introducción de Miguel Sáenz. Los diarios, El desaparecido, tercera novela que dejó Kafka incompleta y que Max Brod tituló publicó con el título de América. Luego tenemos Carta al Padre, que la Carta al Padre me parece que Kafka la escribió en el año 1920 quizás, y no llegó a publicarla. Es una carta donde, que dirige a su padre, donde, en fin, pasa revista a la extremadamente tensa relación con su padre. No está muy claro, o sea, no me queda muy claro, yo la leí hace algunos años, si es recriminatoria, o más bien trata de ser exculpatoria, exculpándose Kafka, claro. Pero bueno, el sabor que deja es en fin, está como para que la mire el psicólogo esa carta, ¿no? Pero no llegó a publicarla. Hay quien dice que en realidad no es una carta para que fuera leída a su padre, sino que era una carta para que fuera leída al público, para que la leyera el público lector. Es una obra literaria, ¿no? Y puede tener hasta elementos de ficción en ella. Pero bueno, eso es una controversia. Este volumen en particular, no sé si en este volumen de Carta al Padre, aparte de la Carta al Padre, que es muy cortita, no sé si han metido alguna otra cosa, eso ya no puedo decirlo. Luego tenemos este volumen, Ante la ley, que bueno, antes os he mostrado que un volumen que se llamaba, no me acuerdo, El canto de la sirena o algo así, estaban los escritos póstumos. Y aquí, en este volumen, que es ya el noveno, el último de ese cofre de Bolsillo, pues han metido Ante la ley escritos públicos publicados en vida. Ante la ley es uno de esos escritos póstumos, una de esas cuentos póstumos. Pero hay más, por ejemplo, aquí han metido En la colonia penitenciaria, que se publicó en vida. No, lo he dicho mal, Ante la ley se publicó en vida, porque Ante la ley, si no me equivoco, se publicó en la colección Un médico rural. Y luego también La colonia penitenciaria se publicó en vida. Bueno, en este volumen han puesto los relatos que se publicaron en vida de Kafka. O sea que más o menos sigue el mismo criterio de Galaxia Gutenberg y de Aguilar. Entonces digamos que esta es una opción. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Aparte de estas ediciones críticas de la obra completa de Kafka, tenemos
volúmenes de cuentos de Kafka. Joder, me está dando el sol y seguramente se está reflejando en las gafas y a lo mejor hasta... no sé cómo quedará esto. Pero bueno, sigo adelante, no puedo parar. A ver, volúmenes de los cuentos de Kafka, que seguramente os sonará. El de Valdemar, cuentos completos, que este es del año 2000, y el de Páginas de espuma, con traducción de Alberto Gordo. Es el mismo, son el mismo, pero este es del año 2024, del año pasado, el año aniversario. Entonces son dos conceptos muy similares, que consiste, a diferencia de lo que os he explicado, de las ediciones críticas de Galaxia Gutenberg y que recoge después Aguilar y de Bolsillo, aquí el concepto es otro. Aquí, en estos volúmenes quedan fuera las novelas. Y lo que se hace es que no se discrimina entre narraciones publicadas en vida y narraciones póstumas de Kafka, sino que se ponen todas en una lista. Es una lista continua, solamente coordenada cronológicamente, lo cual tiene el problema de que no siempre se sabe en qué fecha Kafka escribió algunos cuentos, porque, como he comentado antes, se los dejó en libretas de nota, pero muchos sin fechar. Entonces, y además luego algunos los iniciaba, luego los continuaba. Bueno, pero adoptan ese criterio. Entonces aquí es una lista continua en la cual no discriminan entre unos y otros. Y Alberto Gordo, adopta el mismo criterio. Bueno, ellos argumentan que, yo recuerdo a Alberto Gordo, el otro no me acuerdo ahora, pero Alberto Gordo argumenta que en realidad distinguir entre relatos publicados en vida y publicados después de la muerte, pues no tiene mucho sentido, porque al final todo es lo mismo, o sea, que es el mismo autor, que bueno, algunas cosas se publicaron y otras no. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso. Y además no estoy de acuerdo con que no se tenga en cuenta el orden que el propio Kafka elegía para sus relatos publicados. Por ejemplo, aquí en esta edición de Alberto Gordo, en Páginas de espuma, incluyen los relatos del primer libro posiblemente que se publicó de Kafka, que era Contemplación, que si no me equivoco se publicó en el año 12 o por ahí. Y entonces, claro, aquí alteran el orden porque, bueno, asignan una fecha de creación del relato que no, supongo que habrán mirado, los diarios habrán mirado, pero que no es el orden en el que se publicaron. Y Kafka eligió un orden particular, y eso es parte, en mi opinión, eso es parte del, digamos, del trabajo creador del autor, es parte de lo que se debe reservar un autor, o de lo que se puede reservar un autor como derecho propio en cuanto a creatividad, en cuanto... Entonces no solamente es escribirlo, no solamente es qué se publica, cómo se publica y cuándo se publica, sino incluso el orden en que se publica, ¿no?, dentro de cada una de las ediciones. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, y de estas dos ediciones hay... bueno, está la de Fernández Arias, que aparte de este detalle, que a mí no me convence de poner los relatos de esa manera, tiene otros dos problemas. Un problema es que no se basa en la edición crítica de S. Fisher, la que os he comentado, que se terminó en el año 98, sino que debe ser que por una cuestión de derechos de autor no la ha podido utilizar, y entonces explica de una manera más bien difusa y poco concreta que él se fue directamente a los manuscritos, que supongo que tiene acceso online o no sé exactamente cómo, pero directamente a los manuscritos. Bueno, a mí me parece una chapuza eso, porque, o sea, los manuscritos tienen que ser editados, porque hay erratas que hay que corregir, y eso es el trabajo de un crítico textual, porque puede haber dos versiones de un mismo manuscrito, porque puede haber, en fin, ese es el trabajo de un crítico textual. Entonces eso es una auténtica chapuza. Y luego la tercera cosa, o sea, aparte de la elección de ese orden cronológico indiferenciado entre obras publicadas en vida y obras publicadas post-mortem,
Y aparte de esto de no basarse en la edición crítica, está que la traducción es muy mala. O sea, es una traducción, yo no sé alemán, pero tengo recursos para saber cuando una traducción no es mala, entre otras cosas porque se publican muchos artículos especializados de gente que sí sabe alemán, que sí es experta en alemán, que te indica, ¿no?, que cuando analizan las obras traducidas, por ejemplo, de Kafka, te indican en inglés, por ejemplo, te indican qué cosas están bien traducidas, qué cosas son a menudo mal traducidas. Entonces, ese tipo de análisis, aunque tú lo sepas en alemán, lo lees en inglés, el análisis, y lo puedes aplicar a las obras traducidas al español. Y aquí se nota a menudo que en los cuentos falta información, o sea, faltan cosas que el traductor no ha traducido. Y el mismo problema lo tiene Hernández Arias, con obras que ha traducido de Nietzsche, del filósofo Nietzsche. O sea, que lo mismo. O sea, que si uno se busca bibliografía de análisis de las traducciones de Nietzsche al inglés, y con eso obtiene pistas de qué está bien traducido y qué no está bien traducido, pues llegas a la conclusión de que este hombre no da la talla. Y este posiblemente sí. Pero ¿qué ocurre con Alberto Gordo? Ocurre que yo no tengo motivos para dudar de sus competencias a la hora de leer e interpretar el texto alemán, pero sí a la hora de volcarlo, a efectos de volcarlo al español, porque su español no se entiende. O sea, a menudo incurre bueno, pues no sé, por ejemplo, he traído un ejemplo aquí. Es el ejemplo de este relato cortito que he comentado al principio, que se llama Bullicio, que me parece que del año 1911. Y en este relato, os estoy mostrando aquí la traducción de Alberto Gordo. Tiene cosas que no se entienden. Aquí hay una frase: su ruido solo me ahorra los pasos de quienes andan entre ellas, entre las puertas. Solo me ahorra los pasos de quienes andan entre las puertas. A mí entiendo lo que quiere decir, pero me parece muy mal construida. Mi padre se abre paso por las puertas de mi cuarto. No me parece tampoco que sea un gran logro de estilo esto de abrirse paso por las puertas. Te abres pasos por las habitaciones, pero no por las puertas. O cruzas las puertas, pero bueno, no lo sé. Pero luego hay cosas que simplemente no se entienden. Baggi pregunta gritando cada una de las palabras a través del vestíbulo: si el sombrero de mi padre ya está limpio. O sea, supongo que quiere decir que grita preguntando si el sombrero del padre está limpio. Y luego está otra frase: el picaporte de la puerta principal gira y mete el ruido. Vale. De una garganta catarrada. Y luego se abre con el canto de una voz femenina. O sea, el picaporte no se puede abrir con el canto de una voz femenina. Quiere decir que se abre la puerta. Bueno, yo con todo esto me fui a una traducción fiable, que es una traducción en inglés de Oxford Wells Classics, me parece, que es esta que también os muestro. Y vemos que cuando leemos esta traducción en inglés, todo adquiere sentido. Cuando dice, por ejemplo, el traductor escribe I'm spared only the footstep of the people running between them. Eso se entiende. De la misma manera que se entiende que la puerta es la que hace el ruido. O sea, cuando dice the apartment door is unlatched, rasping like a cathedral throat, then opens further with the singing of a female voice, and finally closes. Bueno, es la puerta la que se abre, la que se cierra. Con estos mimbres me voy a otra traducción al español, que es la de Juan José del Solar, para el proyecto Galaxia Gutenberg, y luego rescatada, entre otras, recientemente por De Bolsillo, y leemos este pasaje que os muestro aquí, que él titula Barullo, y claro, todo tiene mucho más sentido. O sea, mi padre irrumpe por las puertas de mi habitación y pasa envuelto en una bata que lo sigue a rastras. Baggi pregunta gritando, palabra por palabra, a través del vestíbulo si ya han cepillado el sombrero de mi padre. Alguien abre el cerrojo de la puerta principal que hace un ruido como de garganta catarrada y luego se abre con un canto de voz femenina y se cierra por último con un tirón sordo y viril. Bueno, supongo que aquí de nuevo incurre en la misma indefinición que he señalado antes, ¿no? En la traducción de Alberto Gordo, de cómo que se abre
con un canto. Supongo que se refiere a la puerta. La puerta que hace un ruido, sí, se refiere a la puerta. El cerrojo de la puerta principal que hace un ruido, se entiende que es la puerta principal. Queda un poquito indefinido, pero posiblemente asiste en el original también. Entonces digamos que en ese sentido yo el problema que le veo a la traducción de Alberto Gordo es que a veces su volcado al español posiblemente sea fiel, pero es a veces difícil de entender. Entonces te saca de la lectura. Entonces así es un poco complicado leer algo. Bueno, entonces esto, y ya, para ir terminando este vídeo, digamos que, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, para leer a Kafka, ¿qué tenemos? Tenemos Galaxia Gutenberg, el gran proyecto de Galaxia Gutenberg y sus satélites, que ya he comentado, estas obras de todos los cuentos y no sé qué, pero que de todas maneras te quedan fuera, este incluye la Metamorfosis, pero no incluye las novelas. Entonces es así, tú quieres leer El Proceso, por ejemplo, pues te tienes que buscar una edición del Proceso. Eso por una parte. Y luego tenemos, lo que he ido sacando acantilado, ¿vale? Que no es todo, pero que es muy bueno. O sea, ya he ido mostrando Un médico rural, que a mí me parece que si comparo estas traducciones con la de Juan José del Solar para Aguilar, me parece que comparándolas una frente a la otra, un pasaje con el otro, texto contra texto, yo creo que básicamente se ve que han interpretado lo mismo del texto original alemán, porque no cambia el sentido, pero sí cambia la forma de expresarlo. Y yo diría que la forma de traducir de Luis Alberto Moreno Claros seguramente se acerque más al estilo de Kafka. ¿Por qué? Porque es como se suele describir el estilo de Kafka en alemán. Un estilo un poco de funcionario, un poco burocrático, un poco legal a veces, pero sobre todo sin florituras y muy concreto. Y yo creo que Juan José del Solar sí que va un poco por el lado de la floritura a la hora de volcar el castellano, mientras que este mantiene un poco la sequedad que seguramente tenga el texto original. Y luego tiene otra cosa fantástica, que es que los relatos, que son relatos cortitos, a lo mejor ocupan solamente esto, pero lo demás es un estudio, un epílogo que llama, del propio Luis Fernando Moreno Claros, que es un tío que es crítico literario, doctor en filosofía, que ha estudiado en Alemania. Bueno, pues un estudio magnífico, que no lo pone delante, sino que lo pone atrás, y te ayuda a entender los relatos que ha leído. Y sobre todo tiene una cosa que a mí me gusta mucho en este tipo de paratextos, que es que el que los presenta, el que los escribe, no intenta venderte su interpretación esotérica de la obra. O sea, que eso a mí me molesta muchísimo, que alguien intente venderme que si yo es que he entendido esto en términos cabalísticos, o en términos feministas, o en términos del conflicto judeo-palestino. O sea, bueno, pues sí, mira, cada quien es libre de hacer la interpretación que quiera, pero quédatela tú o di que esa es tu interpretación. Pero en estos casos, yo creo que le aportas mucho más al lector, bueno, pues información de contexto, factual, hechos, que le van a permitir entender mejor los relatos. Entonces, eso tiene esto. La colonia penitenciaria lo mismo, que es un relato fantástico, estremecedor, de terror, casi estilo Edgar Allan Poe. Recuerda un poco al Pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. Y luego también pues, tiene un epílogo que te ayuda a entenderlo. Luego tradujo La condena y el fogonero, que fueron esos dos relatos que junto con la Metamorfosis produjo Kafka en ese primer subidón, ese primer arranque de creatividad literaria en el año 1912. También ha traducido La transformación, aunque no para Acantilado, sino para otra editorial, para la editorial Atalanta, y me encanta esta traducción de La Metamorfosis, se lee muy bien. Y finalmente, en el año 2024, Fernando Moreno Claros sacó, no en Acantilado, sino otra editorial en Arpa, sacó su versión de La transformación, que no he tenido oportunidad de leerla, pero que quiero hacerlo, sobre todo quiero leer los estudios que la acompañan. La transformación, perdón, el proceso, tiene la traducción de Miguel Sáenz, que
que es en general, se considera un referente. Ya os he hablado que Miguel Sáenz es un referente de las traducciones al alemán. Este fue el que tradujo para la gran edición de Galaxia Gutenberg, que luego recuperó Aguilar, que luego recuperó de bolsillo, pero que Alianza también publica. Y entonces con Alianza nos vamos a despedir, porque Alianza también ha estado muy activa en las publicaciones de Kafka. Lo que pasa es que yo confieso que las conozco poco. Tengo alguna, por ejemplo pero este que la sacó Alianza, pero bueno, que yo lo tengo en Galaxia, en la edición de Aguilar. Y luego La carta al padre. En general, la traductora, digamos, estrella de estas colecciones, estos libros de Kafka, publicados por Alianza, es una tal Carmen Gauger, que yo la estoy investigando y tiene una trayectoria impecable. O sea, es filóloga, con estudios en Alemania, con creo que 40 años como catedrática. Entonces, bueno, supongo que será una estupenda traductora, pero yo esas ediciones estoy menos familiarizado. Vamos a pasarle un poco una revista a ellas, porque en el año 24, el año pasado, sacó Alianza, sacó esta que os voy a enseñar, que es un cofre que contiene 2 volúmenes de novelas. Entonces, digamos que aquí están las 3 novelas que dejó Kafka sin terminar, en traducciones de Miguel Sáenz, que son las mismas de Galaxia Gutenberg, o sea, las mismas que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, que esto se puede comprar con la misma confianza que quien consigue la edición de Galaxia Gutenberg o la de bolsillo. Esas, ya digo que Alianza ya las había publicado por separado, pero aquí las reúne en 2 volúmenes. Más interesante, bueno, no más interesante, sino que... No, permitidme que lo replantee de otra manera. Digamos que con estas novelas ya se sabe qué encontrar porque ya estaban publicadas por la edición crítica de Galaxia Gutenberg. Pero luego, el año pasado sacó estos 2 volúmenes de relatos y aforismos, que os enseño en 2 volúmenes. Entonces aquí lo que hace Alianza, por lo que he podido ver, es refundir textos que había venido publicando en todas estas que os voy a enseñar. Por ejemplo, en esta, La condena. Bueno, pues aquí Alianza publicó en su día no solamente La condena, que es un relato corto publicado en vida de Kafka, sino además todos los otros relatos publicados en vida de Kafka, aunque aquí no se indique. Y esto seguramente los ha incorporado a esos 2 volúmenes que os he mostrado. De la misma manera publicó Alianza antes, publicó este volumen titulado La muralla china. Este tiene La muralla china y todos los relatos no publicados en vida de Kafka, publicados después de su muerte. Y entiendo que también han pasado al cofre de 2 volúmenes. Y ya creo que con esto hemos repasado las ediciones más importantes. Ha habido algunas otras obras relacionadas con Kafka publicadas en el año pasado, el año 2024, pero yo creo centrarme en las obras de Kafka, no en las obras sobre Kafka. Hay algunas biografías, algunos ensayos que se publicaron en el año 2024, incluso alguno publicó Alianza este año sobre la obra de Kafka, pero bueno, de nuevo, me he centrado en las obras de Kafka en este vídeo. Voy a dejar para un segundo vídeo, porque aquí si hubiese hecho este demasiado largo, me gustaría comentaros un relato no publicado en vida de Kafka, que se titula, que lo he mencionado, aunque sea de pasada antes, que se titula El cazador Gracchus. Y resulta, ¿por qué me interesa el cazador Gracchus? Me interesa porque, permitidme que lo busque, porque el escritor Sebald publicó este libro Vértigo, que entiendo, este está en inglés, pero entiendo que se tradujo al español por anagrama, pero que no se consigue con facilidad. Entonces lo que ocurre es que este Vértigo, este libro, que está dividido en 4 partes, una de esas partes retoma el relato del cazador Gracchus de Kafka y lo reinterpreta de una manera extremadamente interesante. Me gustaría compartir con vosotros el proceso y me gustaría también utilizar ese vídeo para comparar las traducciones del cazador Gracchus de Kafka que se han hecho para el proyecto de Galaxia Gutenberg y para este volumen y para este volumen.
entonces, porque en este caso, digamos que yo sí que hice un trabajo, una investigación un poco más profunda acerca de esas traducciones. Pero sobre todo desde el punto de vista literario, esa reinterpretación que hace Sebald del Cazador Gracchus, donde básicamente llega a la conclusión de que, o su interpretación, es realmente sorprendente. Ese me gustaría compartirlo con vosotros y haré un vídeo dedicado a eso. Y en vista de que ya el sol no me deja continuar, pongo fin a este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que si os ha gustado os suscribáis al canal, porque lo que estoy viendo en las estadísticas es que mucha gente ve los vídeos, pero no tanta se suscribe. Entonces, suscribíos, no para mi mayor gloria, que eso no es importante, sino básicamente para que aumente la visibilidad de los vídeos y llegue a más gente, a más personas a los que a lo mejor no les interesa, pero a lo mejor sí les puede interesar. Muchas gracias, hasta otra, adiós.